sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The redwing settles in the nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyons, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony, and me. Gonna hang my sombrero on the limb of a tree. Coming home, sweetheart darling, just my rifle, pony, and me. Muy buenas tardes, señoras y señores. Disculpen el retraso y bienvenidos a la trinchera de Argo. Feliz 2019, por cierto. Hoy en la trinchera tenemos un programa especial de recomendaciones. Recomendaciones de todo tipo, como irán ustedes viendo a lo largo de la emisión. Conmigo en la mesa tengo de nuevo, de vuelta, a mi compañero don Pelayo Puente. Bienvenido, Pelayo, y feliz 2019. Bien hallado, Nacho. Como el Cid campeador, estoy aquí sobre el caballo atado, medio muerto. Y acompañándonos a ambos, me hace especial ilusión presentar a nuestro compañero, amigo, profesor, mentor, el profesor don Julio Carbajo. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Nacho. Encantado de estar aquí en la trinchera en este día tan frío, Pero aquí se está bien en la trinchera. Estáis bien porque estáis al lado del radiador, así que... Bueno, pues como os decía, el programa de hoy versará sobre recomendaciones. Se estructurará en tres apartados, digamos, en los que iremos sugiriendo a nuestros oyentes pues diferentes libros, películas, canciones, artistas, autores y un largo etcétera. Sin más, me gustaría, han escuchado nuestros oyentes que sigue la perpetua e intocable sintonía, y yo en el primer programa recuerdo haber dicho que cuando don Julio estuviese aquí, pues podríamos hacer un poco de apología de la sintonía. Como saben, es de la película Río Bravo de 1959, me ha aprendido la fecha, Pelayo. Muy bien. Y Julio, ¿qué te parece la sintonía? La sintonía me encanta. Yo soy un firme defensor. Cuando me comentaste que la ibas a utilizar como sintonía del programa, te dije que me encantaba por varios motivos, ¿no? Uno de ellos porque me gusta muchísimo la película, porque me gusta mucho el género del oeste, y luego porque la canción y la voz de Dean Martin me parecen soberbias. La canción, además, no sé, representa, es todo un canto hacia la soledad del individuo, realmente una soledad idealizada en los grandes territorios del Far West, ¿no? En una visión muy idealizada de lo que ha sido, el oeste, la conquista del oeste y todo lo relacionado con aquel mundo, ¿no? Pero en cualquier caso me gusta muchísimo. No soy nada detractor como otros de este tipo de sintonías, y te doy mi enhorabuena por haberla elegido. Además, en la película sale en un momento muy íntimo, ¿no? Porque es cuando ya saben, la versión que sale en la película es la cantada, además, de Dean Martin por Ricky Nelson en la escena allí de la cárcel, ¿no? Y a la armónica, si no me equivoco, Walter Brennan. Ricky Nelson participa en otra película similar a esta, porque una es El Dorado y la otra me parece que se llama Río Bravo.
La de Río Bravo es en la que participa Ricky Nelson, Vale. y es de este. En El Dorado creo que no. En El Dorado En no El Dorado participa no. él. En El Dorado salen no, es James Robert Caan. Mitchum. Sí, James Caan, exactamente. sí, no me sí, que hace de Mississippi. Sí. De Mississippi, y en esta Ricky Nelson Sí, es Que es Colorado. una película prácticamente calcada. Es calcada, pero tiene yo creo que tiene el valor de contar con un John Wayne fantástico y luego el resto de los actores, porque tanto Robert Mitchum, el otro día leía algo relacionado con su intervención en esa película, decía que él se había limitado a ser la novia de John Wayne en la película, claro, prácticamente sí. en el sentido cinematográfico, quiero Sí. decir, ¿no? Y la verdad que, claro, participan unos actores que no me atrevería a decir secundarios, y luego está tan bien rodadas, unos relatos extraordinarios, realmente son películas magníficas. En esta además actúa una maravillosa Angie Dickinson, espectacular, jovencísima, con un talento impresionante y con una belleza fantástica. Yo soy Lo sabemos. un fan sí, lo tremendo sabemos. de este tipo de películas, ¿eh? Sí. De unas películas del oeste que, bueno, no es el tema de hoy, ¿no? Pero bueno, que reproducen un estereotipo que no es realmente el que luego ofrecen otras películas, ya que dan la visión, yo creo, más real de lo que debió de ser todo aquel mundo, ¿no? Pero bueno, es una visión idealizada, fantástica, estupenda. Como la ¿no? canción, ¿no? Es prácticamente una égloga del oeste. Claro, Yo, sí. bueno, hoy no la voy a criticar casi porque ya sé que estoy en minoría. Así que de momento revolución silenciosa, aunque hasta que tenga mis acolitos conmigo. Bueno, pues sin más vamos a empezar ya con la temática que hoy nos ocupa, y voy a empezar a preguntaros porque, bueno, creo que mejor que nuestros oyentes entren en dinámica a medida que nosotros vayamos realizando el programa. En primer lugar, quería que nos sugirieseis, vamos a sugerir, mejor dicho, un libro, una saga, una novela, algo relacionado con la literatura que nos haya marcado, y os pido que recomendéis tanto positivamente, de forma positiva, algo que sí, como algo que no recomendaríais. Muy bien. Empiezas tú, Pelayo. Venga, pues yo voy a empezar por el no. Libro que no recomendaría y que leí hace tiempo. Es Los vagabundos del Dharma de Jack Kerouac. Lo leí cuando tenía aproximadamente 17 años, después de haber leído En el camino, On the Road, que ahora creo que Anagrama por fin lo edita con el nombre original de La carretera, que tiene mucho más sentido. Y lo leí después de haber sido, de haber sido bastante impactado. Me había afectado bastante la lectura En el camino, teniendo además en cuenta que es un libro que en sí mismo no me había parecido gran cosa, ni por cómo está escrito, ni por la historia inexistente, ni por la prácticamente indefinición de todos los personajes. Pero sin embargo es una lectura que tiene algo, y además es casi un tópico, ¿no? Es una de estas lecturas que a toda la gente joven afecta de alguna manera. Sin embargo, Los vagabundos del Dharma es una especie de no sé cómo decirlo, de filigrana sobre esa misma idea. Parte de la misma situación, es un alter ego de Jack Kerouac que se relaciona con otros beatniks y tal, en este caso un tal Snyder, no sé qué, que vamos, es el personaje real que aparece bajo el alter ego de Yappy Rider, bueno, y se embarcan en una serie de excursiones para escalar el Matterhorn y demás montes, todo esto con muchos tintes de filosofía barata, orientalizada, y mucho misticismo de nada, de Bencedrina, ¿no? Que podríamos decir. Y es un libro que no... A mí es que me parece un cúmulo de majaderías el libro, al que hoy en día yo creo que solo puede defender a alguien que esté muy embebido por esa clase de literatura, que además no tiene la potencia poética que sí tiene a veces En el camino, o que sí tiene, por ejemplo, alguna poesía de Ginsberg y demás. En este caso, Los vagabundos del Dharma es además el típico libro que yo me intentaba forzarlo, me he forzado a intentar leerlo en serio varias veces y siempre sin éxito, porque es increíblemente tedioso fingir que tiene algún interés las supuestas epifanías que vive el personaje. Así que ese es el libro que nos recomendaría. ¿Y el que sí? Y el que sí es más normal, son Las conversaciones con Goethe en los últimos años de su vida, que es un libro es un libro escrito supuestamente, aunque dicen que está revisado por el propio Goethe, escrito por un joven que se llamaba Johann Peter Eckermann,
que va de este chico. El prólogo es muy bonito porque habla el propio autor, el Eckermann de su juventud y cómo había quedado fascinado en su infancia en una especie de poblacho de mala muerte en el que no tenía ningún tipo de acceso a la lectura. Había quedado fascinado por las lecturas de poemas de Goethe. Vamos, de Goethe, a veces me sale decir Goethe. Y con el tiempo había conseguido convertirse, un poeta más o menos, de cierta trascendencia, así de poca monta, y había enviado a Goethe un estudio sobre su poesía, y él le había invitado a Weimar, y se pasó más o menos los siguientes 12, 14 años viviendo allí por consejo suyo, y en el libro registra las diversas conversaciones que tuvo a lo largo de esos años con Goethe, y son conversaciones que abarcan prácticamente todos los temas de su obra, de sus coetáneos, de las personas y las figuras que él admiraba, de las cosas en las que él creía, que siempre tienen, además del interés de poder prácticamente conversar tú mismo con una figura literaria de la talla de Goethe, el interés de descubrir un testimonio de un auténtico faro de aquella época, pero escrito en aquella época. Y es muy interesante muchas veces las consideraciones que hace en muchos aspectos, tanto de algunas obras suyas que él soñaba que iban a tener gran fortuna, como la famosísima teoría de los colores, que hoy en día es un despropósito pseudocientífico, pero en el que él tenía mucha fe. Pues en este libro también explica encontronazos que tuvo con, por ejemplo, un joven Heinrich Heine, cuando fue a verle y le dijo que él estaba trabajando en un Fausto cuando Goethe seguía trabajando en el suyo, y no se volvieron a dirigir la palabra nunca. Habla de Napoleón, habla de Byron, habla de sí mismo y su propia perspectiva adquirida de su vida, de lo que es la fama. Y me parece además un libro que cualquier persona, o joven sobre todo, que tenga cierta afición o afinidad por la poesía, por la literatura, por el arte en general, debería leer, porque es realmente impagable las lecciones que en muchos sentidos hace el propio Goethe de cómo tiene que ser un joven escritor. Y no se aburre más. Ahora está, desde hace años está disponible en una edición maravillosa del Acantilado, que a mí me regaló Manu, y es un libro que os recomiendo a todos, aunque sea por ojear. Julio, sin orden de Bueno, yo no tengo la obsesión por ningún autor, como parece que tiene Pelayo por Goethe, que yo creo que cada vez que oigo el programa de La Trinchera, pues sale Goethe a relucir, Fausto y alguno de los personajes de él. Y bueno, me parece una obsesión muy sana y espléndida. Yo voy a plantear como obra recomendable, porque cuando me dijiste ayer precisamente que buscara una obra que pudiera recomendar y otra que no pudiera recomendar, pues intenté hacer un paralelismo entre una y otra, ¿no? Entonces eso me costó un poquito más encontrar pues la cara oculta y la cara evidente de mis gustos, en este caso literarios, ¿no? Entonces me decanté por uno que me gustó muchísimo cuando lo leí. Me llevó tiempo su lectura porque la fui desarrollando a lo largo de casi un año entero, lentamente, con las obligaciones de los estudios. La leí de estudiante y luego la terminé en un verano que recuerdo con mucha delectación, porque fue uno de los pocos veranos, de los últimos veranos, podría decir, no sé si de tranquilidad o de felicidad o de armonía personal que pude vivir yo, ¿no? Que es El Señor de los Anillos. Es una obra que en sí misma representa, una obra individual, pero también es una saga realmente completa por sí misma, ¿no? Más allá de todo lo que va acompañado de otras obras anteriores de Tolkien, ¿no? Como El Hobbit, El Silmarillion, o Los Hijos de Húrin. Yo me los leí casi todos, aunque no soy un diletante, como otras personas. Hay un profesor, compañero mío, amigo de Derecho del Trabajo, que ahora está en Santiago, me parece, que da charlas y conferencias sobre el derecho en el mundo de Tolkien y todo esto, ¿no? No soy un friki de Tolkien, ni muchísimo menos, pero sí me gustó mucho la novela. Es una novela que además tiene un valor extraordinario para mí, porque yo creo que representa la bondad de las grandes creaciones intelectuales, que es la elaboración de un universo completo,
que eso es muy difícil de, Con sus de lenguas realizar, incluso. porque la mayoría de las obras que leemos o de la literatura que leemos pues son pequeños episodios en la vida de un protagonista o Sí, de sí. unos aconteceres, ¿no? de un individuo, de una persona, y aquí no, aquí se crea todo un mundo, todo un universo, un idioma propio, Una mitología y todo. todo. Además, claro, enraizado con culturas y con realmente mitos y costumbres de otros mundos también. Bueno, tiene ahí una vinculación con las leyendas escandinavas, con Sí, el mundo de prácticamente Wagner, todo. si se quiere. Y a mí me gustó muchísimo, y luego me gustaron mucho también las adaptaciones cinematográficas que se hicieron. Creo que van a hacer una serie también Sí, eso Sí. ahora. Y me gustaron incluso hasta las bandas sonoras de las películas. Yo tengo alguna que compré en su día, ¿no? De Howard Shore, creo que Sí, son de Howard Shore. y son estupendas, y me parece como producto algo realmente, vamos, insuperado, ¿eh? Es una de las grandes creaciones, yo creo que de todos los tiempos de la literatura, ¿no? Sin que tenga un valor literario en sí mismo, estilístico, Sí. podríamos decir, sino como creación Sí. de ese universo, ¿no? Años 30, finales de los 40, editadas en España a finales de los 70, yo la leí como en el año 81, por ahí. La leí además en una edición que sacó el Círculo de Lectores, al que yo pertenecía en aquel tiempo, que era una edición en papel biblia, letra muy pequeña, era un tomo solo, costaba mucho trabajo leerla, pero la verdad que disfruté mucho, ¿no? Me entretuvo y disfruté, no encontraba el momento de apagar la luz por las noches en aquel agosto maravilloso, aprovechando todo el tiempo para leer la novela. Y en contraposición a esta, como obra que no recomiendo leer, pero tuvo mucha fama y posiblemente yo esté equivocado, es La historia interminable, de Michael Ende, que me pareció, la leí, no me quedó nada de ella, no me dejó ninguna huella, me pareció aburrida, petulante, no sé, posiblemente vacía de cualquier mensaje perdurable, y posiblemente esté totalmente equivocado yo, ¿no? Pero en contraposición, porque se publicaron más o menos por las mismas fechas. La historia interminable es del año 79, pero se publicó aquí en España realmente de manera sincronizada con la del Señor de los Anillos, ¿no? Pues, por eso las traigo aquí como ejemplo de lo que puede ser sumamente atractivo para un lector y lo que es, o me resultó a mí, por lo menos, absolutamente aburrido y insustancial. Sí, si me permitís una peculiaridad sobre El Señor de los Anillos, que a mí siempre me llamó muchísimo la atención y que mucha gente que tiene, yo creo que quizá por toda esta masificación, así utilización y por las películas y demás que a veces no trasladan exactamente el espíritu del libro, una peculiaridad que al menos yo encuentro en El Señor de los Anillos y que es muy inusual dentro de la literatura fantástica, que por aquel entonces, claro, apenas existía como la conocemos hoy, es que en El Señor de los Anillos prima siempre el elemento humano sobre la magia. En El Señor de los Anillos, el mundo fantástico, los dragones y demás, es un mundo mágico que siempre está en decadencia, y lo que resulta determinante son las virtudes humanas de todos los personajes, y como los cantares de gesta y demás obras épicas a las que Tolkien dedicó gran parte de su vida académica, lo que él intenta hacer es, por así decirlo, llamar la atención sobre la importancia de los valores y las virtudes humanas en un mundo, independientemente de que éste sea real o ficticio. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues yo voy a elegir como obra que sí recomendaría, una a la que le tengo mucho cariño, es una saga, son 21 novelas, y me la recomendó precisamente el profesor Carbajo, Julio, porque yo llevaba tiempo. Bueno, la saga es de Patrick O'Brian y es capitán de guerra y mar, y en realidad se llama, ¿no?, es Aubrey y Maturin, que son los personajes Jack Aubrey y Maturin, y Stephen Maturin. Los oyentes quizás la conozcan porque luego se hizo la película basada en estas novelas de Master and Commander
protagonizada por Russell Crowe y el otro que nunca me acuerdo cómo se llama, que Pelayo siempre no recuerda. Paul Bettany. Paul Bettany, efectivamente. Y yo la recomiendo porque llevaba mucho tiempo buscando una... A mí, los que me conocen, pues saben que me gusta mucho el mundo de mi anglofilia, como siempre sale a reducir aquí, y como no, esta pues está basada, son las aventuras de un capitán de la Royal Navy, de la Armada de Su Majestad, Jack Aubrey, y de un naturalista, una especie de Darwin, que está en los sucesivos barcos, en las sucesivas embarcaciones que capitanea Jack. Al final se ve que es una especie también de espía encubierto, un buen espía. Bueno, son 21 novelas entre 1970 y 2004. La última creo que está de hecho inconclusa porque murió antes de terminarla. Y a mí me gustan porque están llenas de la técnica naval, de esa jerga de los barcos, en las partes de los barcos. Hay que estar un poco, también hay que estar un poco metido en el mundillo para llegar a entenderla. El primero se te hace un poco pesado. Es verdad que te traen una serie de glosarios y a ver si me prestas Te voy a dejar, sí. una especie de dibujo que hizo la hermana de Don Julio sí. con sus claro, efectivamente, con sus indicaciones de cuáles son las partes del barco, porque sí que es un poco complicado, pero ves lo que es el mundo en la mar, que como como las películas decías antes del oeste no reflejarían lo que sería aquel mundo duro, ¿no? Pues en realidad esta novela idealiza un poco lo que era la mar, porque claro, si el capitán pues tiene un habitáculo ahí enanito, pues los marineros, aquello tendría que ser terrible, ¿no? Y voy a recomendar esa, se lee despacito, pero merece la pena, unas novelas sobre la amistad y a veces en ciertos puntos muy, digamos, que te transportan a esos momentos, ¿no? Está, de hecho, basada en la época de las guerras napoleónicas. Y mi gran no es una recomendación que a mí me tiene un poco frustrado. Yo lo intenté leer este verano y fui incapaz, lo cogí en dos momentos. Primero lo cogí en julio, si no me equivoco, a finales de julio, y luego a mediados de agosto, y no fui capaz de seguir porque yo creo que era por una debilidad mental mía, porque estaba en un mal momento, pero no lo estaba entendiendo. No sé si me quería transmitir algo o realmente no transmite nada este libro, que es La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. De verdad, me gustan esas escenas que tratan de la vida cotidiana, ¿no? Tratan, pues de expresar una trascendencia superior de lo que es la cotidianidad, la inutilidad de una existencia, incluso tiene cuestiones filosóficas de Nietzsche, el eterno retorno, pero al final me parece una obra que no sé si es porque mi inteligencia no lo permite, pero no la he comprendido o no me ha transmitido nada. Por eso lo volveré a intentar quizás, pero no sé si merecerá la pena. Yo te apoyo en el no. Si me lo permites, me parece una de las desfachateces mayores del mundo, fingir que ese libro es supuestamente filosófico. Además, como dice un profesor de literatura que sigo muchas veces en YouTube, la inteligencia de una novela se mide por la inteligencia de sus personajes, y clama al cielo que en ese libro no hay ni un solo personaje inteligente. El supuestamente el supuesto protagonista de la novela, que es el médico, que ahora mismo no, Tomás se llama. No, sí, Tomás. Es una especie de seductor que no se explica realmente cuáles son sus actitudes como Don Juan o su propósito. Supuestamente es como aprender la milésima o la millonésima diferencia que hay entre los rostros de todas sus amantes. Luego tiene su mujer que adopta un rol absolutamente servil y vendido a él. A mí me parece una desfachatez de novela, ¿eh? Pero bueno, seguimos. Vamos a continuar y os ruego un poco de agilidad para lograr con los tiempos. Autor. ¿Empiezo yo? Pues autor rapidito. Yo
aunque soy bastante ignorante en tema de literatura española, la verdad, porque no sé si por complejo o por tonterías nunca le he dedicado demasiadas lecturas, recomiendo siempre a Unamuno. A mí Unamuno me encanta, me parece un autor además rabiosamente moderno, increíblemente genial en muchos aspectos y muy próximo al lector, o por lo menos a mí. Yo cuando leo Unamuno siempre tengo la impresión de estar escuchando el palpitar de un corazón que muchas veces se puede incluso sincronizar con el mío. Además tiene detalles de una originalidad y una despreocupación que a mí me conquistan, la verdad. Por ejemplo, vamos, tonterías tan simples como que su famosísima Nibola Niebla, el que haga el prólogo sea uno de los personajes dentro del libro, que además hace la broma de que en este caso siempre se suele prologar una novela con un autor consagrado, y en este caso es el autor consagrado el que elige la novela y es el novel el que la prologa, y cosas así, detalles por el estilo, su afición por poner queda escrito para darle el broche final a sus relatos, a sus novelas. A mí me gusta muchísimo y no os aburro más. Julio. Niebla la comenté yo en el bachiller, precisamente. Hice un comentario sobre ella, me gustó mucho también. Mi autor favorito, o mi autor de referencia al día de hoy, de los muchos que tengo, es Alejo Carpentier. Alejo Carpentier me parece un escritor maravilloso, vinculado a ese movimiento de lo real maravilloso, lo real imaginario, ¿no?, de la literatura del boom latinoamericano, ¿no?, que me fascinó desde bien joven. La verdad que leí, yo creo que casi todo de él. Hace muchos años ya que no leo nada. Me impresionó mucho El siglo de las luces, que me pareció una obra de esas que te encoge el corazón con el final espectacular. Me leí casi todo lo del Soberbio, Los pasos perdidos, Concierto barroco. Y luego la última obra que leí fue La consagración de la primavera, que me chifló. Él era un personaje cosmopolita, diplomático, cubano, de otro tiempo, claro. Aunque le pilló la dictadura cubana, claro. Y un hombre realmente de una gran cultura y muy amante del cine y de la música. Las conexiones en La consagración de la primavera y el propio título entre la música y la literatura son extraordinarias. Stravinsky, ¿no? Sí, tardaba en escribir un día entero, lo dedicaba a una paginita nada más, o sea que cuidaba muchísimo la escritura, y la verdad que a mí me parece un escritor de esos de los grandes literatos de todos los tiempos, y en este caso además en español. Pues yo voy a meter algo en inglés, por supuesto. Hombre. Y voy a decir, era inevitable que saliese Ernest Hemingway, cómo no. Y no voy a hacer apología de Hemingway, a pesar de que podría estar aquí haciéndola de verdad, porque vosotros sabéis que presumo de hacerla además. Tenemos pendiente un monográfico sobre él, un poco así. Tenemos pendiente un monográfico y se hará. Pero voy a leer un fragmento del libro de Javier Cercas, que es el libro La velocidad de la luz, que cuenta cuando él estuvo, me parece, en la Universidad de Illinois, y una conversación que tiene con un personaje, él es Rodney Folk, el que dice, Rodney Folk es un personaje del libro, ¿no? Y dice sobre Hemingway: mucha gente ha escrito novelas mejores que Hemingway, pero nadie ha escrito mejores cuentos que él, y nadie es capaz de superar una página suya. Además, si te fijas bien, es muy útil como detector de idiotas. A los idiotas nunca les gusta Hemingway. Y me quedo con esa reflexión que Hay hace muchos él. idiotas a los que les encanta, ¿eh? Sí, sí. Es una regla, vamos, necesaria, pero no suficiente. Me quedo con esa reflexión de... Es una reflexión de parte. Efectivamente, de es una parte y muy reflexión interesada. de parte. Hay otra parecida que hacen en Tokyo Blues de Murakami, pero No me hables Vaya de Murakami, por referencias favor, que por sacas, favor. Nacho. La referencia es Pues una muy buena referencia sobre ridículo, por Por favor. sobre el No me el compares. Gran Gatsby. La referencia hace Es que se vaya conocen libros dos que sacas de la personajes, palestra. y uno de ellos le dice: un hombre que ha leído 3 veces el Gran Gatsby bien puede merecer mi amistad. Esto es entre personajes, ¿no? Pues un hombre que ha leído 3 veces el Gran Gatsby y se jacta de ello, bien merece acabar como el pobre Fitzgerald, la verdad, si es que no lo está ya. O como la mujer.
Pasaje. No, lo que sea. Pasaje literario que... Murakami copió muchas cosas de Hemingway, ¿no? Sí, pero de hecho tiene una novela también llamada Hombres y Mujeres, ¿no? Si no me equivoco. Mujeres... Hombres y no. Mujeres, que es como se llama el primer libro de relatos de Hemingway, si no me equivoco. Pero bueno, da igual. ¿Qué nos toca ahora? Pasaje literario. Pasaje. ¿Empiezas tú? Empieza tú, hombre. Empiezo yo si queréis, porque no voy a leer ningún pasaje literario. Pues mejor. Así os dejo a vosotros Voy a traer como pasaje literario toda la obra completa de un autor. A ver. O sea, todas las páginas de una obra de un autor, que es la crónica de una muerte anunciada de García Márquez. Vinculo con Alejo Carpentier de alguna manera, con lo que es el movimiento de la literatura hispanoamericana, y me parece que es el ejemplo más extraordinario, la crónica de la muerte anunciada, de lo que es una literatura pura, cristalina, desprovista de adjetivaciones, que se lee como transcurre un riachuelo de agua limpia. Es un prodigio completo de literatura extraordinaria, en un autor, para mi gusto, fantástico, y cuyo gusto por su lectura yo creo que se está empezando a perder un poco ahora en este mundo en el que ya se lee tan poco. Lector de García Márquez hoy en día, Sí, al menos no sé, yo. Yo creo que hay pocos, ¿no? Es un autor entretenidísimo. Sí. Cautiva mucho a la juventud, de todas formas. No sé, a mí gente joven al que le comenté lo de 100 años de soledad, me dijeron que claro, que era una obra difícil de leer, que resultaba dura y pesada, y yo, Dios mío, pues si esto resulta duro y pesado, yo no sé qué pues decirte, ponte a leer Sí. no sé, Yo creo que hay poca disposición a leer novela hispanoamericana, yo creo, entre los lectores actuales. Pero bueno. Bueno, pues yo no traigo ningún pasaje, sino que recomiendo la lectura completa. ¿Me toca a mí? Sí, a ver si nuestro técnico puede ahora reproducir la música para que Pelayo nos recomiende su pasaje. Venga, pues la música no es idea mía, que conste, oyentes. Pues yo voy a leer un cachito del Paraíso Perdido, porque a mí me gusta mucho aburrir a la gente. Vamos a ver, tenemos problemas técnicos aquí con la selección de la música. Lee el pasaje. Podría sustentar cualquier soporte musical. Cualquier soporte musical, efectivamente. Pero bueno, es un poema épico escrito en el siglo XVII por un inglés, John Milton, y aborda el tema de la caída de Los Ángeles en desgracia, y posteriormente también de la caída en el pecado de los humanos por acción de Satanás, que es el personaje principal del poema. Con el tiempo yo creo que se ha desvirtuado mucho la naturaleza de este libro, sobre todo por la mitificación que se hizo del mismo por los románticos en su época, en el que, es decir, no sé si originalmente lo tendría, hay quien dice que sí, pero actualmente siempre se le da a este libro una especie de carácter apologético del diablo, que es el personaje protagonista, trágico y más interesante del poema. Y que se hizo popular sobre todo por exégesis que se hicieron del mismo, tanto poemas de Baudelaire, algunas obras de Byron que se nota que están, llamadas prácticamente a continuarlo, como la tan famosa de Caín y demás, que por otra parte es tan importante en algunas lecturas de Unamuno, por ejemplo. Pero bueno, ya sin más preámbulos os lo voy a leer. Es un cachito del canto tercero, si no me equivoco. El poema entero está escrito en decasílabos blancos, es decir, que no riman, y bueno, esta versión está traducida evidentemente. Y es un monólogo de Satanás, cuando está viajando hacia el Edén desde el infierno, atravesando el caos para intentar vengarse en los humanos de la derrota que ha sufrido a manos de Dios. Y bueno, empiezo a leerlo así. Miserable de mí, ¿por qué camino evitaré la cólera infinita y la infinita desesperación? Donde quiera que huya es el infierno, pues yo soy el infierno, y en lo más profundo del abismo otro se abre más hondo que amenaza devorarme, comparado con el cual el infierno que padezco parece incluso un cielo. Luego, oh, por fin, apiádate de mí. No hay lugar para el arrepentimiento, no queda ninguno para el perdón, ninguno a no ser con sumisión, y el desdén me prohíbe esta palabra.
y también el temor a la vergüenza a la que me vería sometido por los espíritus que abajo moran, a los cuales seduje con promesas y alardes de la sumisión distintos, blasonando de que se juzgaría al Todopoderoso. ¡Ay de mí! Poco saben lo que me cuesta aquella vana jactancia y bajo qué interiores tormentos gimo, mientras levantado me adoran en el trono del infierno, ostentando la diadema y el cetro, tanto más hondo caigo. Solo soy supremo en la desgracia. Tal es la recompensa que encuentra la ambición. Mas supuesto que pueda arrepentirme y obtener por la gracia mi anterior estado, que pronto mi grandeza evocaría altivos pensamientos, que enseguida harían desdecirme de lo jurado en sumisión fingida. El bienestar desmentiría el voto hecho en el sufrimiento como algo violento y nulo, porque nunca pueden hacer una conciliación genuina en donde la lesión del mortal odio ha penetrado tan profundamente. Esto me llevaría a una peor reincidencia y a más grave caída. Cara me costaría, pues, la breve tregua comparada con el doble dolor. Esto lo sabe bien quien me castiga, de modo que tan lejos está de él concederme la paz como yo estoy de mendigarla. Así excluida, pues, toda esperanza, en vez de meditar en nosotros, proscritos y exiliados, contemplemos al hombre recién creado, en el que se deleita y para quien ha formado este mundo. Adiós entonces esperanza, y con ella adiós temor y adiós remordimiento. Todo bien para mí se ha perdido. Mal, sé tú mi bien. Al menos por ti compartiré el dividido imperio con el Rey de los cielos, y en más de la mitad quizá reinar consiga, como pronto sabrán el hombre y este mundo nuevo. Yo siento una gran afinidad por esto, porque siempre me ha fascinado el personaje literario del rebelde, que no es lo mismo que un revolucionario, siempre lo digo, y el Satanás de Milton es el rebelde por antonomasia. Yo voy a decir en pasaje un poema de Luis Alberto de Cuenca, es del poemario de El otro sueño de 1987. Es un poema que yo elijo con mucho también cariño porque bueno, significa bastante para mí en una etapa en la que yo veía pues que estaba un poco cerrado en mí mismo y que pues conocías a personas que al final no te causaban interés, y entonces alguna vez lo hablamos Pelayo y yo, que eso, te encuentras un poco solo, y yo me acuerdo de estar leyendo estos... O sea, lo de siempre. Lo de siempre, ¿no? De todas las personas, constantemente, entonces, ¿no? Es este poema se llama Noche de Ronda, que yo tuve la ocasión de comentar con él. Además es un poema un tanto irónico, lo vais a escuchar. Y bueno, os lo voy a leer, aunque yo no sé recitar. En otro tiempo hubieras empleado la noche en hablarle de libros y de viejas películas, pero ya eres mayor. Ahora sabes que a ellas les aburren los tipos llenos de nombres propios, que tu bachillerato les tiene sin cuidado. De modo que le dejas tomar la iniciativa, desconectas y finges que escuchas sus historias, que invariablemente, recuerdas de otras veces, versan sobre el amor, los viajes, la dietética, su familia, el verano, la buena forma física, el más allá, las drogas y el arte posmoderno. De cuando en cuando asientes, recorriendo sus ojos con los tuyos, rozando levemente sus muslos, y elevas a los cielos una angustiosa súplica para que aquella farsa termine cuanto antes. Pasarán, sin embargo, todavía unas horas hasta que, ebria y afónica, se abandone en tus brazos y obtengas la victoria pírrica de su cuerpo, que pese a los asertos de 3 o 4 amigos será muy poca cosa, y cuando esté dormida saldrás roto a la calle en busca de una taza de café gigantesca, maldiciendo las copas que arruinaron tu hígado en la estúpida noche y pensando que, al cabo, merece más la pena no comerse una rosca y hablarle de tus libros, amargarles la vida con Shakespeare y con Griffith, o buscarse una sorda para que nada falte. Muy bueno. Es un poema muy irónico, que demuestra que se puede incluso uno sentir solo a pesar de estar rodeado, en este caso una especie de Don Juan, ¿no? ¿No te viene a la cabeza la escena de la gran belleza en la que después de estar con una señora
Bardella está esperando Sí, a que le eso enseñe es unas una- fotos Es una gran enseñanza la que y dice, de ¿no? repente dice, el descubrimiento más consistente que hice cuando cumplí los 60 años fue que no tenía tiempo para hacer cosas que no quiero hacer. Que no iba a perder el tiempo haciendo cosas que no quería hacer. Exactamente. Y bueno, sin más, vamos a pasar al primer momento musical que lo introduce Pelayo, ahora sí. Bueno, no lo voy a introducir mucho porque tiene que ver con un disco del que voy a hablar más tarde. Se llama Body Snatchers, es una canción de Radiohead, del disco In Rainbows, que es del año 2007. Y ya, dale caña. I do not understand what it is. I don't know for the holes. Check for holes. Blink your eyes. Won't forget to Bueno, vamos a hablar ahora, nos toca la gran pantalla, ¿no? Bueno, o pequeña pantalla también nos serviría, porque, sin más, película, serie, saga de películas, Que recomendamos y que no, vamos a hacerlo al revés. Empieza Julio, si te parece, y Genial. después tú y te acabo yo. Bueno, pues
Claro, hay tanto que recomendar y tanto que no recomendar que también he buscado una unión de temáticas y en este caso es la misma película en sus dos versiones. Bueno, hay varias versiones, ¿no?, de ella. Es la película de Ben-Hur. Recomiendo, como es natural, yo creo que fue la segunda que se hizo, o la Sí. tercera, no me acuerdo, de William Wyler, del año 59, con un montón de Oscars, no sé si tuvo, creo que fueron 11 Oscars, y la película más taquillera hasta el momento, después de Lo que el viento se llevó. Una fama extraordinaria, no fue excesivamente cara, recaudó muchísimo dinero, con unos diálogos magníficos y con una presencia brutal de este Charlton Heston, que realmente hace un personaje tremendo, con todas las cargas que luego se puede ver de la relación entre él y Mesala, ¿no? Y yo recuerdo que fue una película que me gustó muchísimo, me encantó, me impactó, la vi en gran pantalla, luego la volví a ver en el cine. El doblaje es soberbio, por cierto, por los actores de doblaje de esa película son buenísimos, la música extraordinaria, una gran película. De las que ya no se hacen. De las que ya no se hacen, desgraciadamente. La cara B, el Ben-Hur del año 2016, Sí. dirigida por Timur Ben-Mambetov, que es un bodrio de película terrible, con todos los medios y los recursos al alcance de lo que son la elaboración de este tipo de películas, ¿no?, pero con unos resultados nefastos, a pesar de que cuenta con buenos actores. Entre ellos descubrí que el protagonista es un actor que a mí me gustó mucho, una serie que me encanta, que se llama Boardwalk Empire, no sé si la visteis. Sí. Yo no, él sí. Fantástica, Sí. y era el que hacía de asesino, que tenía la cara destrozada por la guerra y llevaba una careta. Ah, sí. Entonces es un actor que, claro, lo ves a medias realmente, Y hace un pero papelón en descubrí Boardwalk. que es este Jack Huston, que es el protagonista, ¿no? Bueno, la película no tiene un pase, trabaja Morgan Freeman, que yo creo que aceptó hacer la película por el cheque nada más. Claro. Es el bodrio moderno que se hace ahora en Hollywood, que en las Sí. películas, donde no hay ni imaginación ni talento para elaborar aquellos guiones que se hacían antes, Sí. que yo creo que queda reservado exclusivamente para los elaboradores de las grandes series de televisión, ¿no? Entonces, La cara y la cruz, el Ben-Hur de 1959 y el Ben-Hur de 2016. Sí, todas las de Peplum grandes tienen remakes estrepitosamente malos. Sí, pero algunos no alcanzaban el nivel, las buenas películas no alcanzaban el nivel que yo creo que tiene Ben-Hur, como alguna otra, ¿no? No sé, para mí, vamos, yo tengo en la mente el remake que se hizo de Espartaco, que era infame también. Bueno, porque Espartaco también fue una gran película, Por eso, realmente, eso, con los eso. protagonistas Claro. soberbios, ¿no? Eran Laurence Olivier, ¿no? Y Kirk Douglas, ¿no? Laurence Olivier, Gene Simmons, me parece Charles que era. Lawton, Claro. no sé quién hacía el pelirrojo, pero bueno, da igual. Sí. Me toca, ¿no? Pues yo también voy a ceñirme a un género, aunque claro, no tengo la cara y la cruz así tan perfectas como Julio. Película que sí recomiendo, Alien el octavo pasajero. Me parece la mejor película de ciencia ficción técnicamente hablando, porque a mí me gusta más Star Wars, pero por razones que no vienen al caso. Es maravilloso porque vamos a contar lo que acaba de suceder. El ¿Qué otro pasa? día estaba cenando con Julio y justamente empezamos a hablar de cine de terror Sí. y justamente hablamos de Alien y Sí. nos acabamos de mirar y me afirmó así Julio, asintió con la cabeza como ya te lo dije. Sí. Me parece una película impresionante. Yo Soberbia. nunca lo he pasado peor viendo una película. Y eso que lo he visto, yo la vi en la soledad de mi cuarto una noche de hace unos años, pero la sensación de sobrecogimiento, de angustia, de no sé cómo decirlo, de claustrofobia es impresionante. Es una película de 1979, es la primera gran obra maestra de Ridley Scott de ciencia ficción. 3 años después creo que es cuando estrena Blade Runner. Me gusta mucho más El octavo pasajero que Blade Runner. En su momento solo tuvo el Oscar a mejores efectos visuales y es una película que de verdad merece ser vista por todo el mundo, porque
una creación tan sumamente atípica y genial, y tiene un tramo final. Sobre el principio es buenísimo, cuando se despierta en la nave espacial y todo está desierto y se empieza a despertar de las cámaras estas de hibernación, la llegada al planetoide donde encuentra los huevos. Pero a partir sobre todo de como el tercer cuarto, cuando se queda Sigourney Weaver sola, que es un personaje brutal, es una mujer que se queda completamente sola en mitad del universo con un bicho que es prácticamente indestructible. No hagas spoilers. No lo digo, pero hace 40 años de la película, ya se pueden contar. Uy, mucha gente no la ha visto. Pero es una... Soberbia. Sí, es además una figura de esta que está muerta por dentro, pero que sin embargo encuentra el valor para hacer todo lo que tiene que hacer. Que como dice Boyero, que me llama mucho la atención, que es un personaje digno del mejor Hawks como personaje femenino, y sí que es verdad que comparte muchas cosas de lo que decíamos antes de los personajes femeninos de Hawks, y es una película que a mí me encandila y la vería 1.000.000 de veces. ¿Cuántos años tienen que pasar para que algo no sea spoiler? Pelayo, Eso lo ¿tú dices decíamos en el primer capítulo, y quedamos que con 200 años fijo que ya no es spoiler. Ahora con 40 no lo que sé. con 40 pero bueno, años sería sí. spoiler? A ver, De ahora todas con los formas, medios que Alien- hay, yo es que creo que Claro. si no la ves es porque no quieres. Como, Sí. ¿no? De todas formas, el final de Alien no es un misterio, no es una No, película que tenga un final rompedor, es la película en sí que es un monumento. Pero bueno, además con todas las secuelas que ha tenido, ya la han maltratado bastante como para que importe a que ahora mencionemos un poco de su trama. Pero no voy a decir nada más. Película que no recomiendo, y quedándonos dentro del cine de ciencia ficción, 2001, Una odisea en el espacio. Ahí va. Película que a mí me parece... bueno, voy a ir por partes. 1968, estrenada, un año antes de la llegada a la Luna, lo cual dice mucho de la técnica y demás cosas que tanto se valoran, pero que a mí me importan una mierda, lo voy a decir así de simple. Está basada en un relato llamado El Centinela, de Arthur C. Clarke, que coescribió con Kubrick el guión de la película, y posteriormente sacó la novela directamente, vamos, una novela homónima. Es una película dividida en 4 fases que van desde el amanecer de la humanidad, que es la típica secuencia esta de los monos con el monolito y demás, los Australopithecus o lo que sea. Esa me parece soberbia, esa parte, que dura como un cuarto de hora, es cine mudo casi, vamos, cine sonido, pero son gritos de monos y una especie de sonido ascendente. Esa me parece que tiene una tensión dramática y casi magnética poderosísima, que se viene abajo completamente en cuanto se cambia de concepto. El resto de la película me parece un ejercicio intelectual muy extraño. La parte de HAL, la del robot asesino, pues está bien más o menos, pero le intentan luego dar una especie de trasfondo existencialista que, por ejemplo, no le llega a Blade Runner ni la punta de las botas. Y el final ya me parece, pues, qué decir, me parece una tontería, como un campanario de grande. Luego intentan así intelectualizarla y decir que esto significa la trascendencia a un nuevo estadio evolutivo. A mí me parece un despropósito, un ejercicio visual que no dice nada, y que, bueno, tiene muchos defensores por la revolución técnica que introdujo y demás, pero a mí me parece una tontería de película, una película de museo que no me creo que pueda realmente emocionar a alguien, a no ser que una persona se sugestione a sí misma para emocionarse. Pero esto también lo digo para crear un poco de polémica, ¿eh? Ya. ¿Hasta qué punto esta película no debe su éxito a la maravillosa música de Richard Strauss? Pues no lo sé, porque es una música que a mí tampoco me gusta. ¿No te Así que ni Zaratustra, ni el Danubio Azul. Y que además es curioso porque yo no sé dónde lo había visto, no son leído. los mismos Strauss, no me los Ya, mezcles, pero yo. a mí me caen igual de mal los dos, por así decirlo, tanto Johann como Richard. Y creo que había una banda sonora original que no se llegó a utilizar salvo para lo de El amanecer de la humanidad, y cuyo compositor, que ahora mismo no sé quién es, se enteró de que no iban a utilizar su música en el preestreno de la película. Ah, muy bien. Y creo que Kubrick en un arrebato dijo, no, pues voy a poner música clásica. Y ala, ahí le quedó. Bueno, yo voy a empezar por lo que no recomiendo y voy a hacer un desdoble para meter una serie. No recomiendo, en primer lugar, Silencio, de Martin Scorsese, porque me pasa un poco como en la no recomendación de los libros. Lo he intentado 4 veces y las 4 veces me he quedado dormido. Eso es una película de 2016, la trama es
unos jesuitas portugueses que van a predicar a Japón y van a buscar a un apóstata, vamos, sí, porque en Japón mataban a los jesuitas, ¿no? Y me parece una película, cuando escuchando hablar a Scorsese hablaba de que, bueno, esto era la película de entre las que él había hecho su película favorita. A mí, yo dije, pues esta película tiene que ser la leche, y me puse a verla y nada. Ya basta con decir que uno de los protagonistas es el de Kylo Ren, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Adam Driver, creo que es. Sí, y el otro es el Spider-Man Andrew malo, Garfield, sí. que tampoco me acuerdo cómo se llama. Andrew Garfield. Y es terrible, terriblemente lenta. Es dura. Sí, es dura, pero no me transmite nada. Ya os digo, 4 veces la intenté ver y las 4 veces me quedé dormido. Lo mejor de esa película, El tráiler. el actor que Ciaran hace... Hinds. ¿Cómo se llama? Ciaran Hinds, creo que se llama. Que es, para los que hayáis visto Juego de Tronos, el rey más allá del muro, ¿no? Sí. Y en Roma hace de Julio César. Sí, Es un actor muy, muy bueno. Sí. Y la segunda parte de las no recomendaciones es Mad Men, de Matthew Weiner, de 2007 a 2015 se emitió, y no la voy a recomendar por un motivo egoísta, porque me gusta tanto que me gustaría solo verla yo, y que fuese... me parece que a medida que la va viendo otra persona, yo comprendo menos de la serie o me queda menos espacio para mí de disfrute, ¿no? Es menos tuya. Entonces, es menos mía, entonces por eso no la recomiendo. Ahí lo dejo. Y mi gran recomendación es La Gran Belleza, ya ha salido, de 2013, de Paolo Sorrentino, Oscar a la mejor película de lengua extranjera. Narra la vida de un escritor de una única novela, El aparato humano, si no me El equivoco. aparato humano, gran título. Y Jake Gambardella, bueno, es un hombre que goza de ese don de la sensibilidad, de ir por la calle viendo lo que otros no ven, Es un oliendo artista lo que, vividor, al claro, final. lo que otros no huelen, disfrutando de lo que otros no pueden disfrutar, en búsqueda de su gran belleza. Y es un dilema, una especie de dilema existencialista, y tiene frases demoledoras. Aparte de la que has dicho tú antes, Pelayo, hay otra que es muy buena, que es: le acusan a él, dice, tú eres un misógino, le dice una mujer a ella, ¿no? Y dice él, no, yo no soy misógino, soy un misántropo. En cuestiones de odiar hay que odiar a lo grande, que son frases que son demoledoras, ¿no? Bueno, para seguir, y ahora le toca a Julio, director. Un director, bueno, pues muy brevemente. Uno que siempre me gustó mucho, vi alguna película de él cuando era niño, me impactó muchísimo. Ahora no se pone casi nunca en la televisión, ni mucho menos en las salas de cine, donde ya no ponen cine, ponen sucedáneos, que es Jacques Tourneur, que es un director francés, nacionalizado estadounidense, y que tiene algunas obras así como de cine negro que son maravillosas: La mujer pantera, El hombre leopardo, y la que me impresiona a mí mucho, que es Yo anduve con un zombie, ¿no? Que, bueno, pues cuenta una cierta historia de vudú en Haití, de zombies, de personas que de repente van allí y se encuentran con ese fenómeno tan real, por cierto, ¿no? y con una base científica, que es la de la persona que es sometida, pues, a un proceso de intoxicación o de envenenamiento, y te dejan en un estado de latencia, de constantes vitales y poco más. Y es un director, yo creo que bastante olvidado, pero muy interesante, con una fotografía muy peculiar y unas historias quizás un poco blancas ahora, podríamos decir, ¿no? Donde todo es tan gore y tan evidente, ¿no? Pero con un terror sutil, propio de la época en la que se realizaban este tipo de novelas, de los años 40, 50, por ahí, Jacques Tourneur. Yo no tengo el gusto. Yo, aprovechando que has tirado la pelota antes hacia Japón, voy a recomendar Lo sabía. Mira cómo me pillas, Claro, Lo es que sabía. hablamos demasiado,
Recomiendo a un olvidado del cine japonés, o desde luego un hombre que no tiene la consideración que yo, por el visionado de sus películas, le adjudicaría, que es Masaki Kobayashi. Es un director, como decía, japonés, cuyas obras más conocidas son una trilogía que tiene, antibelicista, del ejército japonés y su papel en la Segunda Guerra Mundial, que se titula La condición humana. Tiene 3 episodios, es muy largo, creo que son cerca de 10 horas en total, esas no las he visto. De hecho, solo he visto 2 películas suyas, pero aquí desde la ignorancia total me impresionaron tantísimo ambas que me parece increíble que este hombre no tenga el reconocimiento o la fama que sí que tienen otros directores japoneses como Kurosawa, Ozu, Mizoguchi y demás. Es que ambas me han parecido mejores que cualquier película de Kurosawa que yo haya visto, seguramente, que son Harakiri, que ganó el Gran Premio del Jurado en Cannes en 1963, y otra que es un poco menos conocida que se llama Samurai Rebellion. Aquí no sé si la estrenaron como Rebelión, es poco conocida, es de 4 años después, 1967, pero son 2 películas impresionantes a nivel estético, a nivel dramático y a nivel no sé cómo decirlo, la atmósfera que tienen. Son películas muy críticas, son películas de época, están ambientadas. Harakiri creo que está en el Shogunato Tokugawa, en la época esta de aislamiento y de posterior a las grandes guerras civiles. Samurai Rebellion está ambientada ya en el siglo XIX, a finales del Shogunato, cuando todavía no ha tenido lugar la restauración Meiji, y ambas versan sobre la injusticia y la hipocresía del régimen samurái, del régimen del Bushido. Y particularmente Harakiri es una película preciosa. Está protagonizada por Tatsuya Nakadai, que es un actor buenísimo, junto con Mifune, que es el que protagoniza, aunque también tiene un papel muy relevante Nakadai, Samurai Rebellion. Y va sobre la pobreza, la forma en la que afronta la pobreza y el malditismo un samurái caído en desgracia, al que las propias leyes que por así decirlo le proveen de cierta altura social, le obligan a ser un miserable, y de la crueldad muchas veces del régimen feudal y estamental, pero son de una emoción muchas veces muy, muy occidental, de verdad, y son películas que yo recomiendo mucho, que mucha gente pensará que son un coñazo porque al principio son lentas y es cine japonés, cosas que yo lo he visto interpretar a Mifune, mucho mejor que Trono de Sangre y demás, me encanta. Bueno, Te me toca a ti. y voy a ser muy muy rápido porque creo que las razones son evidentes. Simplemente mi director favorito es Woody Allen, y si alguien quiere saber por qué, debería escuchar el episodio 2 de La Trinchera, está clarísimo, ¿no? Ahí se exponen a lo largo de 1 hora y pico pues todas las razones por las que Woody Allen es un gran director. Se podrían hacer 3 programas más así, con otras tantas Yo películas, podría ¿eh? estar haciéndolos un año si quieres. Ya sabes que no tendría problema. Sí. Escena, la escena favorita. Si te parece, Julio o Pelayo, me da igual. Sí, la escena, bueno, pues tengo que ir a un referente mío constante cinematográfico, que es John Ford, y la película más maravillosa que se ha rodado jamás, que es Centauros del Desierto, posiblemente. Es muy bien recibida aquí. Bien. Hay muchas escenas que me gusta muchísimo de esa película. La escena inicial y final yo creo que es la misma escena, pero con diferente contenido y diferente mensaje, y casi es una escena única en sí misma, ¿no? Pero hay que llegar a ella desde un cierto entendimiento, y no voy a ir a ella entonces, voy a ir a una que me impactó sin hacer mayores reflexiones sobre la misma cuando vi la película, no por primera vez, sino cuando la vi con los 5 sentidos, ¿no? Que es la escena en la que al principio de la película ellos, John Wayne y el sobrino, se van con la patrulla a buscar a los comanches que andan por ahí haciendo las rafias en los diferentes ranchos, ¿no? Y se quedan su hermano con su mujer y sus hijos, ¿no? Y entonces el hermano se da cuenta de que los comanches están cerca y sale con la escopeta, dice que va a cazar la cena, ¿no? Sí.
Y entonces la mujer, sin hablar, claro, se dan cuenta perfectamente de lo que hay y empiezan a poner la mesa, ¿no? Y la sobrina mayor pues enciende Una vela. sí, y Una entonces vela. dice apaga la vela y ella insiste y entonces sin decir absolutamente nada la chica también se da cuenta y esa escena está fantásticamente resuelta por un director grandioso como John Ford y la verdad que es una escena tremendamente impactante. A mí me parece, dentro de una película llena de escenas maravillosas, esta me parece realmente soberbia. ¿Cómo son las cosas? Justo estaba comentando yo esta mañana con mi padre las que iba a traer yo para este programa y hablábamos de Centauros del Desierto y justo mencioné yo esa y cómo la maestría con la que se alude al peligro que viene de fuera enfocando únicamente al interior de la casa Efectivamente. y las caras de los que están Sí, ahí, sí, es sí. genial. Pues la mía la cambié a última hora, pero me vino a la cabeza y la voy a incluir porque va, para poner algo así como más moderno y tal, más reciente. Es una escena de La vida de los otros, que es una película alemana de 2006, muy famosa, ganó el Oscar a mejor película de habla no inglesa. Y es una película muy, muy dura, pero al mismo tiempo grandiosa en muchos aspectos. Y la escena a la que me refiero es un momento en el que, bueno, la trama de la película es que un poeta y una actriz viven en una casa en Alemania oriental, en la Alemania comunista, y están sometidos a un espionaje de 24 horas en todos los rincones de su casa por un agente de la Stasi que los vigila desde la buhardilla y les tiene escuchas y demás por toda la casa. Y poco a poco se va integrando en su vida y es una mezcla de, bueno, cómo él rellena el vacío de su vida y la frialdad burocrática de la que él es el paradigma con la sensibilidad y el drama de la vida de estos personajes. Y hay un momento en el que al poeta o al dramaturgo, no recuerdo muy bien lo que es, le llaman diciéndole que un amigo suyo, que era músico, si no me equivoco, o también escritor, se ha suicidado porque había caído en desgracia en el régimen y no podía publicar, ni escribir, ni hacer nada en ninguna parte. Y finalmente se había rendido y se había suicidado. Es un personaje que salía antes, que estaba muy desfallecido. Y en una de las primeras escenas el poeta le regalaba una sonata escrita para él, es original en la película, que se llama Sonata para un buen hombre. Y en la escena el poeta se lo dice, tal pregunta, entonces calla, se pone a tocar la sonata, la toca en silencio y se le acerca a su mujer y él le dice a la mujer, cuando Lenin escuchaba la Pasionata de Beethoven solía decir que si seguía escuchándola no terminaría la revolución. Y entonces se deja caer por el dolor de la muerte de su amigo y dice mientras se enfoca en la cara de la gente de la Stasi, ¿puede un hombre escuchar esta música, escucharla de verdad y ser mala persona? Y la gente de la Stasi rompe a llorar de una forma nada lacrimógena, en absoluto facilona y la verdad que con una suavidad cinematográfica que te traspasa, de verdad. A mí me impactó muchísimo y es una película que recomiendo a todo el mundo, de verdad. Y ya Voy está. a ser algo más mundano, quizás, y voy a recomendar de la saga de James Bond la película Skyfall 2012. Es la película en la que tocan más de cerca a un joven Bond, llevan incluso la lucha hasta su casa natal. Y yo voy a recomendar la escena final porque la escena final, yo soy un gran fan o seguidor de todo el mundo relacionado con 007 y es un spoiler muy grande, así que os voy a dejar alerta. un momento para que apaguéis si no habéis visto la película, la veáis y volváis. Dicho lo cual, la escena es cuando Moneypenny, muere la M encarnada en Judi Dench, muere, y Moneypenny le entrega a Bond un bulldog que Judi Dench siempre tenía en el despacho, un bulldog, una estatuilla de un bulldog con la bandera británica pintada que representaba pues el cariño que ese joven James Bond tenía a la M encarnada en Judi Dench.
Y tras su muerte, pues la escena justo siguiente es James Bond y Moneypenny entrando en el mítico despacho del nuevo M, un despacho maravilloso, genial, unas oficinas muy británicas, con paredes llenas de estanterías, llenas de libros, de madera, ese marrón, esa moqueta preciosa. Y entra, abre la puerta, dice otro actor, otro personaje, le está esperando M, que es M, es el mote, el mote no, El alias. El alias es la clave del jefe de James Bond, ¿no? Y en este caso encuentra a un soberbio Ralph Fiennes allí sentado, con un majestuoso traje cruzado, raya diplomática que se levanta. Pero yo quiero ir un poco más allá, para que veáis que estas películas, después de verlas muchas veces, pues siempre hay detalles nuevos. Y yo no sé si fue la quinta o la sexta vez que la vi, me fijé en que en el despacho de M había cuadros. Y me fijé en los cuadros y eran de batallas navales. Y en este caso, en ese momento, se ve un cuadro, cuando James Bond está avanzando a lo largo del despacho, se ve un cuadro, y investiga cuál era, y es un cuadro de Thomas Buttersworth, en el que se muestra el HMS Victory. Es un cuadro de una batalla naval, es la batalla de Trafalgar, que tiene mucho que ver con James Bond, porque James Bond, para los que no lo sepáis, es comandante de la Royal Navy, es comandante de la Marina de Su Majestad. Y se ve este cuadro, que además es muy simbólico en esta película, porque como os decía antes, la batalla de James Bond que ocurre en su casa natal, pues tiene todo el peso en contra de que gane el propio 007 y sus amigos. Entonces, en la batalla de Trafalgar estaba todo en contra del almirante Nelson y ganó. Es decir, fue una gran victoria británica, aún teniendo todo, las todo cosas en contra. lo que se pierde sin grabar este programa, porque claro, los oyentes no pueden ver que es hablar de Inglaterra, y el director del programa empieza a flotar unos cuantos centímetros en el aire, pero algún día lo compensaremos, pero bueno, mientras no nos dispare va todo bien. La próxima vez que ponga un martini también, sí. Vamos con el segundo momento musical ya, y en este caso lo pongo yo, es Mil razones de Louis Bray. Tiene también mucho que ver con lo que después voy a recomendar. Mil razones para ser feliz. Le pegaste otro traguito. Llegaste tarde y pediste ron. Hace tiempo que quería venir. Me han hablado de este garito. Contestaste levantando la voz. Acercaste tu boca a mi oído. Empezó una canción. Dijiste, me encanta esta parte. Pues yo vivo cerca de aquí. Te vienes un ratito. Busqué a estos y me despedí sin decir adiós.
hicimos otra vez porque sí. Y casi dijiste te quiero. Y yo te pedí un ibuprofeno. Sonreíste echando el humo de un cesto por la nariz. Y dijiste me encanta esta parte. Me encanta esta parte. Hay mil razones para ser feliz. Hay mil razones para ser feliz. Pregunto. Mis dedos tocaron años de evolución. Vamos ya con a encarar la última parte del programa y toca pues hablar de música. En este caso creo que lo mejor es que empiece las intervenciones yo para hacerlo más redondo y que las termine Julio y después tú quedes en el medio, Pelayo. Muy bien. Pues yo como canción, el epígrafe este es canción, obra musical que recomendaríamos y que no recomendaríamos. Me pasa un poco como con las películas, ¿no? La canción que recomiendo siempre es la primera que yo escuché de Loquillo, que es Cuando pienso en los viejos amigos. Casi lo mío es un eterno pensar en la amistad, en lo que es la amistad, ¿no? Y es curioso también porque es un poema de Luis Alberto de Cuenca. Yo de esto, la canción la escuché hace muchísimos años y no tenía ningún tipo de conocimiento de quién narices era Luis Alberto de Cuenca, así que es un acto, una reflexión que hice a posteriori y para mí significa mucho porque, bueno, aparte de ser la canción que me introdujo en el mundo de Loquillo, es la que me introdujo después en el mundo de Cuenca y es del álbum del álbum del poemario Por Fuertes y Fronteras del 96 de Luis Alberto y después la musicó en los 2000 Loquillo y es maravillosa. Y la que no recomiendo es de Leonard Cohen y digo que me pasaba lo mismo como en el cine porque yo no la recomiendo porque es por un motivo egoísta y es la canción Choices, no sé si la conocéis. Yo no. Habla un poco de las choices, elecciones, ¿no? Que vas haciendo a lo largo de tu vida y cómo, pues, que las elecciones decides, pues, dejar de beber o decides beber y cómo te van marcando a lo largo de tu vida, ¿no? Y no la recomiendo porque es un poema, al final es un poema que tan soberbio que me causa envidia no haberlo escrito yo. Es un poema que a mí me representa o me llega mucho y me habría gustado escribirlo a mí. Por eso no lo recomiendo, o sea, que le odio casi, ¿no? Pero no, es una canción, además con esa voz de Leonard Cohen, es maravillosa y además tiene una música muy bonita en este caso. Muy bien. Voy yo, ¿no? Pues yo he escogido dos álbumes. El que recomiendo era el álbum de la canción de antes, In Rainbows, de Radiohead, que es su disco de 2007. Es un disco menos conocido que otros de Radiohead, como The Bends o el omnipresente OK Computer, pero que a mí me gusta muchísimo. De hecho, es mi disco favorito, porque tiene unos auténticos temazos y es un disco muy denso musicalmente, muy recargado en muchas ocasiones. Tiene canciones muy paradas, pero al mismo tiempo muy ¿cómo decírtelo? No sé, como muy complicadas también a su manera, como House of Cards o otras que parecen tan planas, pero al mismo tiempo tan bonitas como All I Need y bueno, otros singles muy potentes como Jigsaw Falling into Place y demás. Es un disco que me encanta, un grupo que me parece buenísimo. Y álbum que no recomiendo, aunque no porque me parezca malo ni nada por el estilo, es White Light, White Heat de The Velvet Underground de 1967. Es su segundo disco después de Velvet Underground and Nico,
Es un disco áspero, un disco, no sé si llamarlo conceptual, igual está mal llamarlo así, pero es un disco que está como mal grabado a posta. Es un disco muy distorsionado, todas sus canciones están grabadas de una forma muy extraña para transmitir, no sé cómo decir, la aridez o la violencia del nuevo género este que están creando. Es un disco muy genial en ideas, es decir, como concepto, pero yo lo tengo y no es un disco que te llevarías para escuchar en una isla desierta, precisamente. Y bueno, tiene muchas peculiaridades. El tema principal, que es White Light, White Heat, luego lo reutilizó de una forma soberbia Lou Reed ya en solitario en Rock and Roll Animal, y ahí cambia mucho la cosa, claro. Pero bueno, como disco yo no recomiendo para neófitos. Y ya está. Bueno, pues yo recomiendo y no recomiendo la misma obra. Y lo que estoy recomendando o no recomendando son versiones sobre la misma obra. Se me ocurrió hoy a la hora de comer, leyendo en el periódico, pues una entrevista que le hacen a la protagonista de la próxima ópera que se va a interpretar en el Festival de Ópera de Oviedo, que es Carmen de Bizet, ¿no? Que es una de las grandes obras maestras de la operística de todos los tiempos, una de las 4 o 5 mejores óperas que se han escrito jamás, ¿no? Entonces, al hilo de esto, se me ocurrió que podía plantear, la ópera como tal es muy recomendable, pero podría plantear alguna versión que sí se ajusta, yo creo, a lo que es el tipo de Carmen, lo que quiso Mérimée y Bizet como compositor musical, y las versiones que no son nada recomendables porque dan una visión histriónica de una mujer, no sé, gritona, caprichosa y descarada, que no es lo que requiere el personaje, ¿no? Yo creo que las grandes versiones, y si alguno pues va a ir y quiere, no sé, refrescar un poco la memoria oyendo la ópera con carácter previo, las grandes versiones para mí de esta ópera son las que hicieron 2 españolas que son insuperables: Victoria de los Ángeles para Emi, dirigida por Sir Thomas Beecham, con Nicolai Gueda, que no es un tenor, que a mí me chifla, es sueco, pero no creo que sea el tenor mejor para este tipo de óperas, y Teresa Berganza con Plácido Domingo, dirigidos por Claudio Abbado, que son 2 versiones soberbias de mujeres con un fraseo, porque tenía un dominio del francés extraordinario, y la verdad que a mí casi me gusta más la Victoria de los Ángeles. La de Teresa Berganza está editada por la Deutsche Grammophon. Soberbias. Y me gusta muchísimo también la versión de María Callas, que hizo ya al final. Era una gran cantante, era una extraordinaria cantante, y tiene una versión magnífica también con Nicolai Gueda, dirigidos por Jos Pretr, y creo que es una versión muy buena para Emi. Esas 3 yo creo que son soberbias. Luego hay muchas otras versiones, ya no las voy a comentar. Hay una de Cara ya muy famosa con Agnes Balsa y José Carreras. José Carreras es un buen Don José, cantó aquí en Oviedo un Don José magnífico, me acuerdo. Y hay versiones de grandes cantantes italianas como Renata Tebaldi, Violetta Simeonato, otras americanas, Tatana Troyanos, etcétera, etcétera, pero son versiones que no ilustran bien lo que es el personaje. Es decir, hay mucho canto, mucha voz, son grandes cantantes, pero no dan el tipo. Si alguien quiere realmente escuchar una buena versión de Carmen, que se decante por Victoria de los Ángeles, soprano, no mezzo soprano, por Teresa Berganza, una mezzo soprano ligera, o por María Callas, porque cualquiera de ellas realmente le van a encantar. Las otras son tremendamente prescindibles. A ver si tenemos suerte esta vez. Ahora pasamos a hablar de autores, compositores, artistas o grupos, bandas. En mi caso, pues está relacionado con la canción que acabamos de escuchar, es Luis Brea. Fue un descubrimiento que hice muy recientemente, en el último mes, y estoy escuchando todos los días mucho de él, porque es se autodenominan post-indie. Ya sabéis que los post pues a veces no son tan
digamos, benévolos, ¿no? Sino que es algo malo, pero en este caso es bueno. Y redefine, o creo que redefine una cosa que a mí me gusta mucho, que es el costumbrismo. A mí me gusta mucho el costumbrismo. Y ya sé que tenemos ahí problemas. Aquí en Pero sí, el costumbrismo musical, con frases o partes brillantes, al final eso es poesía, ¿no? La canción que escuchábamos antes era Mil razones y voy a leeros la parte que para mí me decantó a meterlo en esta recomendación, ¿no? Dice, y si volvéis a escuchar luego la canción, hay una parte en la que dice, os voy a introducir un poco, es una especie de mañana del día después de haber ligado en una discoteca, ¿no? Entonces, cuando estás despertando, ¿no? Él dice, conclusiones al amanecer, esto no puede ser. Tú buscas formas en las nubes y yo en el gotelé. Lo hicimos otra vez porque sí, y casi dijiste te quiero. Yo te pedí un ibuprofeno, sonreíste echando el humo de un Chester por la nariz. Y esas frases así tan simples o tan mundanas al final, a mí es que me parecen maravillosas que queden reflejadas en cualquier obra, como puede ser una canción o un libro, una película, porque después lo escuchas y dices, es que es tan cotidiano que me parece hasta brillante. Hay vidas y vidas, ¿eh? Me toca a mí, pues mira qué oportuno, ¿eh? Yo tengo aquí mi chuletita apuntado, artista, 2 puntos, una cruz, lo indie en general, porque estoy muy aburrido de todo este subgénero musical, y no como arte, ¿eh? Porque en el momento de ponerme a hacer la lista pensaba, un artista, ¿y qué hago? Es decir, yo no le dedico especial tiempo a la música, no soy un melómano ni mucho menos, aunque hago mis pinitos con la música clásica y la ópera. Pero estoy muy aburrido de lo indie en general, como concepto, como imagen, y desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a todos los peluqueros del mundo que pasaran unas cuantas tijeras y unas cuantas navajas de afeitar a decenas de artistas o pseudoartistas y que les pongan en situación y que dejen de escribir de fantasías nocturnas que nunca tienen lugar y cosas por el estilo. Hay cosas más importantes que en la vida y por las que merece la pena cantar y escribir música. Además, el subgénero del indie, al que tampoco le dedico mucha atención por otra parte, así que ahora estoy aquí sentando doctrina como un auténtico imbécil, ¿eh? Me parece que tiene muchísimo que ver con una cosa que yo detesto, que es el maniqueísmo cursi en la literatura, de típico actor, típico escritor, por ejemplo, americano o incluso español, que se arroga a sí mismo la condición de realista sucio, cosas de esas por el estilo, que al final ni siquiera iba a decir un triunfo de la forma sobre el contenido, pero no me parece tampoco un triunfo de la forma. Me parece que solo son adornos artísticos con 4 lugares comunes que uno se echa encima para fingir que es un bohemio y puede convertir cualquier rincón de Oviedo mismamente en una buhardilla de París. A mí me parece que el género ya no da más de sí y que bueno, está bien para quien le guste, no sé, fingir que es un malarme, pero a mí me aburre muchísimo. Y ala, adelante, que me odie todo el mundo. Julio. Bueno, yo voy a cambiar de tercio totalmente. Tenía que haber buscado otro tipo de ejemplos. No, está genial. Más cercanos. Pero bueno, como lo que se buscaba era compositor, banda o artista, pues yo me quedé con un compositor. Y entonces sigo con el género operístico, y un compositor que me fascina es Puccini, que es un escritor, que es un escritor de música, ¿no? Un compositor extraordinario. Yo creo que con los años ha ido siendo cada vez más valorado, y que además, bueno, pues compone una música de tal manera de tal modernidad, que es la base de muchas composiciones musicales de obras que yo sé que a vosotros os gusta muchísimo, porque por ejemplo no se podría entender las bandas sonoras, por ejemplo, de Star Wars sin Puccini, porque es Puccini tal cual, trasladado pues a
al platillo volante y a la guerra interestelar, ¿no? Entonces, creo que es compositor de algunas obras que son auténticamente perfectas, como por ejemplo La Bohème, que es una obra que es redonda, perfecta, maravillosa. Compositor de alguna de las óperas que más me pueden gustar a mí, como Manon Lescaut, que es una ópera que tiene muchas versiones y que tiene un sustrato literario importantísimo ya y antiguo realmente. Y bueno, es mi compositor que está ahí siempre, ¿no? Cuando quieres a veces oír algo, no sabes muy bien qué, pues al final acaba uno yendo a Puccini. Ha tenido la suerte de ser grabado en todas las óperas que ha escrito por extraordinarios cantantes, y la verdad que hay versiones maravillosas. En Oviedo se puso hace poco una Tosca, precisamente. ¿Te gustó? Pues sí, me gustó bastante. Sí. El Cavaradossi era muy bueno. Me gustó bastante. El tenor me gustó mucho, la soprano también. El barítono no tanto, lo encontré un poco, no sé, un poco grosero quizás en su expresión. Sí, pero en general la ópera me gustó. Me gusta mucho Puccini. Entonces yo recomiendo, si alguien quiere iniciarse en el género operístico, pues puede empezar bien por Puccini, porque se va a acercar bueno, aparte por supuesto de oír todas las versiones de Fausto que a Pelayo le encantarán, ya sean de Gounod o de cualquier otro, ¿no? Pues Puccini te acerca tremendamente al género. Por lo tanto, Puccini como compositor. Muy bien. Aquí cada uno con sus filias. Claro. Sí. Aquí todo el mundo tiene sus temas recurrentes. Claro. Y por último, el momento musical o pasaje. Yo me voy a quedar voy a lo clásico ahora, porque aquí lo mismo se plancha un huevo que se fríe una corbata, ¿no? Es así, creo, el refrán. Entonces yo me voy a quedar con algo muy clásico, barroco, Bach, con las variaciones Goldberg, pero con una interpretación. La interpretación de Glenn Gould, pero la del año 1981, con sus ya 50 y pocos, creo, años. Hay otra de 1955, recién cumplidos 23 años, pero aunque incluso con las dos, ¿no? Me quedo con las dos, porque con la comparación de las dos me quedaría. Porque ves lo que es la experiencia en un pianista con tal mito detrás, o mitología detrás, ¿no? Ya sabéis que tiene anécdotas de que siempre llevaba su banqueta y destartalada, su tal. Y la grabación refleja, yo tengo la anécdota, es que yo odiaba, cuando tocaba el piano, odiaba Bach, odiaba tocar Bach, lo odiaba. Y de hecho en un concierto, en una actuación de la Academia de Música, pues ya estábamos interpretando algo de, no recuerdo exactamente qué era, pero sé que me quedé trabado en el medio, me levanté y me fui. O sea, quedé tan bloqueado que me levanté y me fui. Y después me reconcilié con Bach, con las variaciones Goldberg y con los conciertos de Brandenburgo en la interpretación dirigida por Claudio Abbado. Pero lo que decía, en esta grabación del 81 se puede escuchar a Glenn Gould una cosa que yo hacía también, que es cantar. Y se le escucha y dejan en el disco, en la grabación, dejan el sonido y ves a Glenn Gould tarareando por detrás, fraseando la mano derecha y la mano izquierda, y eso me parece brillante, porque si algo tiene Bach, en todo Bach, es que la mano derecha y la mano izquierda son dos mundos diferentes. Es dos mundos, ¿no? Y cuentan cosas que hay que saber tratarlas, y creo que Glenn Gould sí que supo captar la esencia de Bach, que esa mano derecha te va diciendo una cosa, pero que no tiene nada que ver, o que es en contraposición con lo que te dice la izquierda, y él sí que supo captar la independencia de las manos, ¿no? Entonces yo me quedaría con este momento musical. Música que se escucha a sí misma, ¿eh? Pues pasaje musical. Yo aquí con un detallito infantil me quedaría casi con la afinación al principio de todos los conciertos y todas las óperas, que a mí, no sé por qué, por alguna razón, me encanta. Iría a un concierto yo solo de eso, que durase 1 minuto y medio o algo así, te lo juro. Yo siento una emoción casi
casi pueril al escucharlo. Me presta cantidad. Pero bueno, ahora seriamente y poniéndonos exquisitos un poco, yo selecciono Liebestod de Tristán e Isolda, adaptado al piano por Liszt, como hacía él con muchas obras suyas, a la sazón suegro de Wagner, y tocado por un pianista cubano, creo que se llama, yo estuve viendo el año pasado aquí, que se llama Jorge Luis Prats, que lo toca genial, y es una obra, es decir, es un aria de Isolda, el final, cuando se muere ella, se llama Muerte de Amor, pero para el piano tiene una intensidad muy, muy violenta y muy emocionante, y me encanta, y no tengo nada más que decir porque no tengo ni idea de música. Así que solo por afición escojo esa. Me chifla ese pasaje que acabas de elegir, me gusta muchísimo. Yo elijo como pasaje uno de los últimos 4 líderes de Richard Strauss, que es una composición, bueno, son unas composiciones que él realiza no de manera, como si dijéramos, con visión de conjunto, sino que luego al final se agruparon posteriormente a su muerte, pero encaja muy bien, ¿no? En este caso, la que se suele ubicar en tercer lugar, que lleva texto de Hermann Hesse y que tiene una orquestación extraordinaria, son unos líderes maravillosos que compuso él con 80 y tantos años ya, en los años, a finales de los años 40, y realmente, bueno, pues exigen una interpretación, están escritos para voz de soprano, una interpretación medida, pero expresiva y de muchos quilates. No todo el mundo puede abordar obras de este tipo. Han sido interpretadas por las más grandes cantantes de este siglo XX, y yo voy a elegir, que creo que lo vamos a escuchar, una versión que me gusta mucho, y los puristas no la eligen como la mejor o la de la referencia exacta, ¿no? Pero está dirigida por un autor que a mí me gusta mucho, por un director que es Georg Solti, que es magnífico. Cuando oyes una obra dirigida por Georg Solti tiene un sonido que es como si limpiaras la aguja de polvo y suena distinto, ¿no? Y la cantante es Krite Kanawa, en un estado de gracia completo, y el poema de Hermann Hesse se llama Al irme a dormir, Wein schlafen gehen. Bueno, es puro, no sé, es pura añoranza, ¿no? Al final del día uno va olvidando sus pensamientos, aligera la mente, se va dejando caer en el sueño, el alma, sin vigilancia, desea, colgándose de libres alas, vivir profunda e intensamente en el círculo mágico de la noche. Es de una belleza extraordinaria. Son unos líderes estos que el que no los conozca, si los escucha y los escucha varias veces, al final queda enganchado porque son espectaculares. A ver si los escuchamos. Soll
Bueno, pues tenemos que despedir el programa y no quiero dejar de daros las gracias, sobre todo a ti, Julio, por estar aquí, por hacer el esfuerzo de, con tan poco tiempo, habértelo dicho, prepararte mejor que nosotros casi la... No. Sí, bueno, porque cuadraste todo perfecto. Cuadraste todo, nosotros no lo hicimos no hicimos nuestros deberes y de verdad, de corazón, gracias por estar aquí, Julio. No, gracias a vosotros, a ti en particular, por haberme invitado. Yo estoy encantado de poder compartir con vosotros, que sois unos diletantes extraordinarios del mundo de la literatura y de la música, mucho más que yo realmente. A la vista está que todos estuvimos muy cómodos, que llevamos casi 1h40 de programa, que es una cosa que yo estoy de verdad muy contento de haber hecho este programa y espero que vengas muchas más veces. Pues muchas gracias. Pelayo. Por muchas veces, don Ignacio. Ya sabes que siempre aquí cuentas conmigo. Y gracias a Marcos por estar en el control técnico. Así que nada, nos despedimos hasta dentro de 7 o de 15 días. Ya veremos. No lo sabemos cuándo vamos a hacer el siguiente programa. Muy bien. Adiós. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The redwing settles in the nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyons, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony, and me. Gonna hang my sombrero on the limb of a tree. Coming home, sweetheart, darling, just my rifle, pony, and me. Just my rifle, my pony,